Y hoy día vamos a entrar, ¿verdad?, a nuestro nuevo tema que tiene que ver con algunas figuras. Se las voy a nombrar, dos figuras que vamos a atender, que tienen que ver con este aspecto de la iglesia como una iglesia gloriosa. Oh, si usted no termina amando la iglesia después de esto, me doy por vencido, dijo el Chavo, no, el Chapulín. ¿Quién fue? No, no, es una broma. Eh, la iglesia gloriosa. Mire, hay dos figuras que nos van a hablar de la iglesia gloriosa. Una es Eva. Eva, ¿cuántos conocen a Eva? Eva. Eva, la de la Biblia, la del Génesis. Eva es una figura que nos habla de la iglesia. Y la segunda es la novia. Algunos le llaman la esposa, pero la palabra clave o correcta es novia. La novia de Cristo, que está en Efesios. Así que, a ver, necesito dos ayudantes que me ayuden un poquito, por favor, a leer la Biblia. Abramos nuestras Biblias en Génesis capítulo 2. ¿Quién me va a ayudar con la primera cita? ¿Alguien? Nacho, que veo acá. Palomita, ¿me ayuda usted? Efesios 5. Nacho, Génesis 2. Paloma, Efesios 5. Les voy a dar las citas. Busquen todos, por favor, estas citas porque vamos a estar hablando varios domingos, no sé, 2, 3 domingos sobre estos versículos. Ya, Paloma va a leer Efesios 5 del versículo 22 al 32. Yo sé que le va a gustar esa cita a la Palomita. Efesios 5, 22 al 32. ¿Ya, Paloma? ¿La encontró? Y Nacho primero va a leer Génesis 10, capítulo 2, versículo 18 al 24. Todos, por favor, vamos a leer estos versículos. Nacho, Génesis 2, 18 al 24. Espero que lo hayan encontrado. Y Efesios 5, del 22 al 32. Ya, Nachito. Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Bien, bien, ahí tenemos la primera figura de la cual vamos a hablar, que es Eva, ¿ya? Y la segunda figura de la cual vamos a hablar, no hoy día, pero al menos para que nos vayamos poniendo al día o poniéndonos a tono en lo que vamos a estar compartiendo en su contexto, luego vamos a ver que está muy relacionada la novia o esposa, contenida en Efesios 5 del 22 al 32, que por favor, Palomita, léalo. Sí, suena. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia,
la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Hasta ahí, cierto? No, el 32. Ah. Por 31. esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Amén. Mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. ¿Cuántos sabían que una figura que nos habla de la iglesia es la novia o esposa, como suele a veces llamarse? ¿Cuántos sabían también que Eva es una figura de la iglesia? ¿Lo sabían o no? El versículo 27 que leyó la Paloma es el versículo donde dice que la iglesia es gloriosa. ¿Ya? Ahora, nosotros vamos a adentrarnos en esto, en estas... acuérdense que esta es una escuela para discípulos en donde nosotros vamos a aprender muchas cosas y a lo mejor algunas cosas usted las sabe, pero otras necesitan reforzarse y clarificarse más aún. Entonces, la primera figura que vamos a ver de esta iglesia gloriosa es Eva. ¿Cómo es esto que Eva nos habla de una figura de la iglesia? Vamos a ver detalle por detalle, que es sumamente importante y sumamente figurativo. Pero antes quiero hacerles una pregunta. Una pregunta. ¿Cuántos quieren una pregunta? ¿Cuántos quieren responder esta pregunta? Espero que alguien me la responda, a ver si se atreve. Atrévase nomás, sin miedo a equivocarse. Fíjese la pregunta, dice así. ¿Cuál era el propósito de Dios al crear al hombre como tal, junto a Adán y Eva? ¿Cuál era el propósito de Dios al crear al hombre? ¿Qué propósito Dios tenía cuando creó al hombre? A Adán y a Eva. ¿Quién sabe? ¿Aló? ¿Se escucha, Nacho, no? ¿Se escucha? Ah, ya, pensé que no me estaban escuchando. ¿Quién sabe con qué propósito Dios creó a Adán y Eva? Buena pregunta, ¿eh? Contésteme bíblicamente si me va a contestar. Ya a ver una ayuda. La respuesta está, a ver de ella, es mujer valiente, ¿quién la hallará? Que se multiplicaran y que sojuzgaran la tierra. Bien, bien, por ahí está. Veamos ese versículo, Génesis 1, 26 y 27. Vamos, cuando Dios crea al hombre, ¿verdad? Adán y Eva. Miren lo que dice en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Dice Dios, Génesis 1, 26, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree de los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrado sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió o lo creó, varón y hembra los creó. Versículo 28.
Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicad y henchid la tierra, o llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces de la mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, ¿cuál es el propósito que tenía Dios al crear a Adán y Eva? Lo dice el versículo, lo dice, ¿verdad? Para que se multiplicaran, para que poblaran la tierra, pero hay una parte que no está clara y que a veces no se entiende, que es la parte que dice, señoread, señoread. Miren, escúcheme con atención lo que voy a decir, porque va a parecer herético, va a parecer de otro planeta. Dios nos hizo en Adán para que seamos señores, no esclavos. Porque la palabra señorear quiere decir tener dominio, autoridad, que todo se nos sujetara en Adán, todo. Todo lo puso, dice el Salmo 8, bajo nuestros pies. Dios no hizo al hombre con el propósito de que fuera esclavo de la enfermedad, esclavo de la miseria, esclavo de las catástrofes naturales, esclavo de los políticos, esclavo, ¿verdad?, del trabajo, esclavo a lo mejor del banco, esclavo de... No, Dios nos hizo con un propósito y el propósito de Dios era que el hombre tuviese dominio, que fuera señor. Pero nosotros vemos que por la caída del hombre, en su desobediencia, el hombre pasó a ser esclavo. Acuérdense, Jesús dijo, el que hace pecado, esclavo es. Y Jesús dijo claramente, yo, dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces Jesús vino, ¿verdad?, a sacarnos de la condición de esclavitud, que nosotros estamos bajo el dominio y la tiranía de Satanás. Juan dice en su primera carta, en el capítulo 5, dice que todo el mundo, escúcheme bien, todo el mundo está bajo la potestad, bajo la autoridad, bajo el dominio de Satanás, del malo. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús fue tentado? ¿Se acuerdan que Satanás le ofreció los reinos de la tierra? Le dijo, todo esto yo te daré si postrado me adorares. Pregunto, ¿mintió Satanás al decirle, yo te daré todos estos reinos, te daré dominio sobre todas las cosas, si tú postrado me adorares? ¿Mintió? Si hubiese estado mintiendo, Jesús le hubiese dicho, Satanás, vete, eres mentiroso, porque escrito está, eres mentiroso. Jesús no le replicó en contra de lo que él dijo, porque es cierto, porque el dominio de todas las cosas, el día que Adán y Eva desobedecieron a Dios, pasó Satanás a tener el dominio de todas las cosas. El hombre es esclavo, esclavo del pecado, esclavo de Satanás y esclavo del sistema de este mundo. Pero Dios no nos hizo así. ¿Qué tiene que ver esto con la iglesia? Tiene mucho que ver, porque vamos a llegar al punto de una iglesia gloriosa. El propósito de Dios, ¿verdad? Y estaba en la mente de Dios de tener una iglesia gloriosa, con dominio, con autoridad, etcétera, etcétera. Y eso lo vamos a ir viendo, pero es sumamente importante tener claro en esto, que cuando Dios hizo a Adán y Eva, los hizo para que tuvieran dominio, potestad, para que se enseñorearan de todas las cosas. Esta tremenda verdad es, usted, yo, la iglesia como tal, ¿verdad? No somos esclavos. Jesús nos libertó de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de Satanás, tipificado, ¿verdad?, del pueblo de Israel, 400 años esclavo bajo la tiranía de Faraón, tipo de Satanás, ¿verdad? Y el pueblo sacado en libertad. Satanás no quería, Faraón no quería, le hizo gallito a Dios. Satanás, a través de Faraón, le hizo gallito, pero Dios le dobló el brazo, le ganó, le quebró. Con su santo brazo, ¿verdad?, venció a todos sus enemigos. Por lo tanto,
Fíjese, ahora, ¿cómo ocurrió esto? Adán perdió el dominio, y cuando hablamos de dominio, quiere decir que, fíjese, esto es importante entenderlo, nos va a traer mucha luz y nos va a llevar a una vida victoriosa. Cuando Dios creó a Adán y Eva, les dio dominio. En otras palabras, a través de Adán y Eva, Dios quería ejercer su dominio sobre este mundo creado. Adán y Eva, unidos a Dios, en conexión, en el fondo era Dios ejerciendo dominio sobre toda la creación a través de Adán y a través de Eva, enseñoreándose. Pero Satanás, ¿verdad? Con su engaño y con la caída de Adán y Eva, se cortó ese dominio. Se cortó, ¿verdad? Ese canal por el cual Dios ejercía el dominio sobre toda la tierra. Y el hombre, lo vemos hoy día, ¿verdad? Que se tiene que someter a muchas cosas. No tiene el dominio sobre los peces del mar. Fíjese, esto es tremendo. Podríamos quedarnos una semana en esta escuela de discípulos hablando de tantas cosas. Dice la Biblia que todos los animales venían a Adán y Adán le ponía nombre. Llame usted un animal, yo llamo a un perrito que tiene con nosotros aquí. ¿Cuántos años, mi amor? Tiene como 8 años, Elodie. Como 10 ya, está viejito. Lo llamo, ¿verdad? 10 años viviendo con nosotros, las 24 horas del día, los 7 días a la semana, y a veces lo llamo, ni me infla. No tengo dominio ni sobre ese perrito. Llame usted un león, llame un águila, llame las aves de los cielos. No, no tenemos dominio. Pero Adán tenía dominio. ¿Logra entender eso? Es profundo. Pero bueno, lo perdió. Pero fíjense, miren, la humanidad ha tenido 2 hombres nada más, 2 hombres. ¿Cuáles son esos 2 hombres? Adán y Cristo. No han habido más de 2 hombres. El primer hombre, Adán. El segundo y el postrer hombre, Cristo. Pero cuando Cristo viene, fíjese, ¿con qué viene? ¿Viene con dominio o no viene con dominio? ¿Viene como Señor o no viene como Señor? Todo se le sujeta, todo se le sujeta. Todo. Los demonios huían, las enfermedades huían, la naturaleza le obedecía, los panes fueron multiplicados, caminó sobre las aguas. Jesús viene a recuperar todo lo que nosotros perdimos en la caída de Adán. En la obediencia de Cristo recuperamos todas esas cosas. Recuperamos esas cosas. Así que nosotros en Cristo no somos esclavos. En Cristo nosotros ahora recuperamos el dominio. A veces uno se encuentra con amistades del mundo, ¿verdad? Y uno le pregunta, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu hijo de 3 años, de 4? Sí, bien, bien, pero han escuchado ese comentario, pero tiene 4 años, pero no le hace caso a nadie, dicen. ¿Lo ha escuchado, no? Oye, tus hijos de 10, de 12, no, son incorregibles. No sé qué hacer con ellos. Eso pone en evidencia que han perdido la autoridad. Los padres tenemos autoridad sobre nuestros hijos. Amén. Nuestros hijos, ¿verdad? Nos obedecen porque hay una autoridad que nosotros recuperamos. Entonces, en Cristo nosotros recuperamos y en ese caminar estamos. Acuérdense que tenemos un ejemplo. El pueblo de Israel es sacado de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Y es llevado por el desierto y es introducido en la tierra de abundancia. Pero ¿qué tuvo que hacer Josué con el pueblo de Israel cuando entra en la tierra prometida? Dios le prometió a través de los labios de Josué que todo lo que pisare la planta de vuestros pies será de ustedes, será de ustedes. Entonces ellos entraron a la tierra para conquistar y para poseer bajo la palabra de Dios. Dios les dijo, ¿verdad?, que entraran y que nada se les somete, que nada estaría sobre ellos. Eso hace la fe le cree a Dios. Por eso cuando ellos vieron las murallas altas de Jericó, ellos dijeron, Dios es más grande que las murallas. Cuando vieron a los gigantes, dijeron, nuestro Dios es inmensamente superior. Cuando vieron las armas y el ejército, dijeron, no, el que está por nosotros es mayor. Esa es la actitud del Hijo de Dios, el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. No tengamos miedo. Somos un ejército, somos, ¿verdad?, aquellos que estamos recuperando, o Cristo recuperó por nosotros lo que habíamos perdido en Adán. Bajo esa figura, no sé si ustedes logran entenderla, cuando Dios hace a Adán y Eva, los hizo para que fueran
digámoslo así, fueran gloriosos. Pero vamos, ya más, sin más preámbulo. Veamos, ¿qué es lo que Dios quería entonces? Resumámoslo, ¿qué es lo que Dios quería de Adán y Eva? Que ellos juntos gobernaran el mundo. ¿Qué viene a hacer Satanás? A truncar eso. Y el hombre no puede gobernar el mundo. Al contrario, se vuelve esclavo de Satanás y todo, ¿verdad?, se vuelve adverso hacia él. Pero ahora, veamos a Eva. Veamos a Eva. Abra su Biblia, por favor, donde leyó Nacho. Génesis, capítulo 2, versículo 18. El Génesis nos habla, ¿verdad?, del comienzo, del inicio de todas las cosas. Versículo 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué dice eso? Porque hasta ahí Dios había hecho solamente a Adán. ¿De qué material fue hecho Adán? Del polvo. Díganlo los hombres, díganlo. ¿Cuál fue el material preexistente que Dios usó para hacernos a nosotros los hombres, los machos, los varones? Polvo. ¿Y las mujeres de qué fueron hechos? ¿Fueron hechos del polvo? Por supuesto que no. Por supuesto que no. ¿Ah? Hoy día las hermanas me van a querer mucho, porque voy a citar, ¿verdad?, algo que las honra. Fueron tomadas, dice el verso, bueno, vamos a llegar que dice que fue tomada de la costilla de Adán, pero sigamos leyendo. Dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Miren qué importante, sobre todo hoy día que vivimos un mundo, ¿verdad?, machista, feminista, ¿verdad?, y guerra de sexo, guerra de género, guerra de todo. Y muchos van contra Dios y dicen, yo no sé, no han aparecido estas preguntas, Nacho, ¿verdad?, en nuestro en vivo. Dios es machista, demuéstrame lo contrario. Dios no es machista. El punto es que nosotros tenemos que entender esto maravilloso, cómo Dios hizo las cosas. Dijo, no es bueno que el hombre esté solo. El hombre solo, en otras palabras, no está completo. El hombre solo no está completo. Así que lo digo como lo dije anoche en vivo, ¿verdad? Parece que fue anoche, o ya no me acuerdo, tantas preguntas que hemos tenido. Esto es para los solteros. No es bueno que el hombre esté solo. Necesita de su complemento. El hombre se complementa con la mujer. O sea, el hombre no está completo, el varón no está completo hasta que encuentra la mujer. Por eso la palabra dice, el que halló esposa halló el bien. El que halló esposa halló el bien. ¿Sí o no, Nachito? El que halló, lleva un año casado ya. Va para los dos ya. En serio, que va a ser terrible el tiempo. Entonces no es bueno que el hombre está solo, le haré ayuda idónea. Miren, Dios al crear a Eva no la hizo esclava del varón. No la hizo esclava del varón. Dios, y aquí vamos a ver la figura. Estamos diciendo que la iglesia es figura, o más bien dicho, perdón, Eva es figura de la iglesia. Todos sabemos que Adán es figura o representa a Cristo. Si nosotros vemos a Adán, vemos a Cristo como figura. No es mi tema hoy día, así que no voy a entrar en eso, pero es así. Adán nos habla de Cristo y Eva nos habla de la iglesia. Entonces, cuando Dios dice no es bueno que el hombre, en este caso Adán, esté solo, también tenemos que entender que para Dios no era bueno que Jesús, el Cristo, estuviera solo. Cristo solo no es completo.
Usted dirá, pero si en él habita toda la plenitud. No, no, entendamos en el propósito de Dios. Entonces Dios, ¿verdad? Dios le da una ayuda idónea. Dios le da su complemento para que haya, ¿verdad?, esta unión de la cual vamos a estar hablando. Vamos a hablar del matrimonio, vamos a hablar de esta cosa hermosa, pero primero atendamos a Eva. Entonces, cuando Dios dice no es bueno que el hombre esté solo, está diciendo también no es bueno que Cristo esté solo. Necesita de la iglesia. ¿Para qué? Veámoslo en Adán. ¿Para qué no era bueno que Adán estuviera solo? Para gobernar, para tener dominio, para enseñorearse, para estar al frente de la creación que Dios había hecho, la creación física. Porque en Cristo nosotros, ¿verdad? En Cristo, ¿verdad? Entramos en una nueva creación que es espiritual, que no es de este mundo. Por lo tanto, ¿qué es lo que tipifica a Eva? Tipifica a la iglesia. Versículo 18 dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y ahí tenemos el proceder de Dios. Versículo 19, formó pues Jehová Dios de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y la trajo a Adán para que viese cómo la había de llamar y todo lo que Adán llamó a los animales, el nombre que le puso, dice ese fue su nombre. Y puso, versículo 20, mire, ponga atención, y puso Adán nombre a todas las bestias y aves del cielo y todo animal del campo, más para Adán no halló, dice, no halló ayuda que estuviese o que fuese idónea para él. Vuelve a decir, no encontró ayuda en los animales y en todo lo que había hecho. Por lo tanto, Dios dice, versículo 21, dice, y Jehová Dios hizo caer sueño sobre Adán. Hizo caer sueño sobre Adán. ¿Qué quiere decir hizo caer sueño sobre Adán? O sea, que Adán se durmió. Espero que no haya nadie durmiendo en este minuto, ¿verdad? Porque hay algunos con su camarita encendida nada más. Ya durmieron anoche, ¿verdad? Dios hace que Adán tenga sueño, que se vaya a dormir. ¿Y qué hace? Versículo 21 dice, y Jehová Dios hizo caer sueño sobre Adán y dice, y se quedó dormido, entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. ¿De dónde salió Eva? ¿Del polvo? No. De una de sus costillas. ¿De dónde sale la iglesia? La novia y que será esposa de Cristo. ¿De dónde sale? De Cristo, de la costilla de Cristo, por decirlo de alguna manera, del costado. Acuérdense que el soldado romano enterró una lanza. Lo típico en ese tiempo era que a los a los que mataban en la cruz, a los que eliminaban en la cruz, si duraba mucho el que estaba siendo martirizado, le quebraban las piernas para terminar con su vida. Así de crueles eran los romanos. Pero había una profecía que decía de que Jesús no se le rompería ningún hueso. Por lo tanto, el soldado, ¿verdad? No que esté obedeciendo la escritura, pero el soldado, ¿verdad?, lo ve y para confirmar de que efectivamente estaba muerto, enterró una lanza en su costado. ¿Y qué fluyó? ¿Qué fluyó de su costado cuando se le enterró la lanza a nuestro Señor Jesucristo? Agua y sangre de su costilla, de su costado. Eso fue lo que le costó en el sueño de la muerte a Jesús el ser formada la iglesia. Acuérdense que Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Nosotros salimos, ¿verdad?, de allí. La iglesia nace de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, de su sacrificio. ¿Me está siguiendo? Y Jehová hizo caer sueño sobre Adán y se quedó dormido, entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y mire lo que dice el versículo 22. Dice, del Génesis 2.
y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y se la trajo al hombre. Y dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Se fija que Adán y Eva, miren, y vamos a la gran confusión que el diablo pone. Adán y Eva no son indistintos, no son dos cosas diferentes. Dios no tomó polvo de este lado y tomó polvo de este otro, o tomó otro tipo de material para... No, fíjese, está hermoso lo que dice aquí. Adán dice, esto es carne de mi carne. Así dice, ¿verdad? El versículo 23. Esto ahora es hueso de mi hueso y carne de mi carne. La mujer es parte de nosotros y nosotros somos parte de ella. De la misma manera, Cristo, somos parte de Él. Somos parte de Cristo y Cristo es parte de nosotros. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que tipifica Eva? Tipifica, ¿verdad?, a la iglesia. Tipifica a la iglesia. Fíjese, versículo 24, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se allegará a su mujer. ¿Y cuántos serán? Serán uno solo. Por eso la palabra de Dios en Corintios dice que el que se une al Señor o el que se junta al Señor, dice en otras traducciones, un espíritu es con Él. ¿Cuántos son uno con el Señor? Somos uno solo. El que se junta con el Señor, el que se une al Señor, un espíritu, o sea, hay una fusión, es lo mismo que, ¿verdad?, en la unión de un hombre y una mujer. Entre más años está unido un hombre con una mujer, más nos parecemos. Por eso mi esposa cada día se va poniendo más hermosa, ¿verdad? Porque se va plasmando de mí. Llegamos en el matrimonio, ¿verdad? ¿Qué ocurre? En el bueno, adelantándome un poquito a lo que vamos a ver a Cristo como la iglesia como la novia y como la esposa de Cristo. Vamos a hablar de las bodas, del Cordero, etcétera, más adelante. Pero hay una unión, dice, ya, por lo tanto, dejará el hombre padre y madre, se unirá a su mujer y ya no serán dos, sino serán una sola carne. Está comprobado que el matrimonio, por los años que pasan, llegan hasta parecerse físicamente. Obviamente que nos parecemos también en los gustos. Se produce una metamorfosis. A ver, mire, les cuento algo bien hogareño. Yo cuando nos casamos con la Palomita, a mí las únicas empanadas que me gustaban, empanadas esas que llevan pinito, eran las fritas. Las de horno, no. Para nada. No me gustaban. Después, cuando conocí la Palomita, cuando ya vivimos juntos, empezamos a hacer empanadas, ¿verdad? Y ella decía, no, es que a mí me gustan solamente las de horno. Y de pollo, decía. No, las fritas. Así que ahí teníamos una pugna. Ella hacía de horno y me hacía fritas a mí. Venía mi suegrita, ¿verdad? Decía, hagámosle a Samuelito, porque como le gustan fritas, hoy día ya ese gusto murió. ¿Hace cuántos años, mi amor? Unos 15 años, 10 años. No duré mucho con ese gusto. Ahora me gustan las de horno nada más, las de horno. Solamente las de horno y de pollo. No me den otras. ¿Por qué? Porque llegamos a mezclarnos en sentimiento, en pensamiento, en ideas. Somos uno solo. Por eso, Nacho, tú que amas a servir al Señor con ella, lo más importante, ¿verdad?, es esa unión en que en lo espiritual, en lo interno, el deseo de servir al Señor, andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. Por eso, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No os juntéis en yugo desigual. Una señorita no puede buscar un novio, ¿verdad? Aquel que no ama a Cristo, no ama su palabra, no se interesa por la iglesia. No puede ser su idoneidad, no es su ayuda, no se complementan, no son el uno para el otro, no pueden andar juntos. Por eso en este país, estadísticamente son más los que se separan que los que se están casando. Porque la mayoría hoy día va a vivir juntos nada más, no, sin mayores compromisos, dice.
Bueno, pero estamos viendo que Eva es una figura que nos habla de la iglesia. Pero yo quiero que me entienda esto. Esto es difícil un poco de entender. Quiero decir algo. Cuando nosotros decimos que Eva es una figura de la iglesia, quiere decir que Dios, escúcheme bien, que Dios hizo a Eva e hizo a Adán para de alguna manera presentarnos su plan que él tenía. Cuando hizo a Adán e hizo a Eva de su costilla, ese no era el propósito final de Dios. No es que Dios se pilló desprevenido, dijo, Dios no dijo, bueno, no podía decir Dios mío, estoy fracasando. Hice a Adán para que fuera Señor sobre la tierra, le dice una ayuda idónea para que gobernaran sobre el mundo. Satanás truncó, ¿qué voy a hacer? ¿Qué plan? A ver, voy a diseñar algo. No, Dios hace a Adán y Eva, Adán tipo de Cristo, figura de Cristo, Eva tipo o figura de la iglesia, para hablarnos de lo que Dios iba a hacer. El plan de Dios, la mente de Dios era traernos a Cristo y formar la iglesia. No sé si logran dimensionar esto. No es que Dios a última hora dijo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? A ver, voy a inventar. ¿Qué puedo inventar? ¿Voy a inventar una iglesia? No, el primer Adán era solamente el borrador, perdónenme la expresión, era el borrador, el croquis nada más. Dios dijo, voy a ver esto aquí, esto acá, ¿verdad? Y Eva, ¿verdad? De acá. No, lo hace para hablarnos de lo que él iba a hacer. Es lo mismo, ¿verdad? El Adán verdadero es Cristo, la Eva verdadera es la iglesia. Así como el Cordero era figura nada más del verdadero Cordero, como dijo Juan el Bautista, ¿verdad? Y aquí el verdadero o el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús dijo, yo soy la luz verdadera. El sol no es verdadero en el sentido, ¿verdad?, que es solamente una simbología de lo verdadero, la verdadera luz que alumbra al mundo, Jesús. Los sacerdotes del Antiguo Testamento no eran verdaderos, eran falsos. Cuando vimos el domingo pasado, Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Tácitamente da a entender que la vid, ¿verdad?, que nosotros conocemos no es la verdadera. Dios la hizo, ¿verdad?, de alguna manera para hablarnos de la verdadera vid. No sé si me logran entender. Todo lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento, todo lo que Dios hizo fue nada más, ¿verdad?, la proyección de lo que Él iba a hacer eternamente. Por eso estamos hablando de la iglesia que es gloriosa. Wow. Entonces, ¿cuál es el punto que estamos viendo ahora? Que Eva salió de Adán. ¿La iglesia de dónde sale? De Cristo. Eva sale de la costilla de Adán. La iglesia sale de la herida del costado de Cristo. Wow. Yo no sé cómo vamos. ¿Cómo vamos? Tuve algunas... Uy, no puede ser. Creo que vamos a dejarlo hasta ahí. Han pasado ya... Mi idea es compartirle unos 30 minutos y ya vamos como los 50 minutos. Déjenme concluir. Déjenme concluir, por favor. La iglesia, hermanos, hermanas, la iglesia es algo glorioso. La iglesia estaba en la mente de Dios antes que todas las cosas llegaran a existencia, las cosas físicas. Dios se propuso algo y Dios es de ideas fijas y todo lo que Él quiere hacer, Él lo hace y nada se le puede oponer. La iglesia, tal como Adán y Eva, fueron hechos para ser señores, para sojuzgar la tierra, para tener dominio. La iglesia es la que tiene dominio en Cristo sobre todas las cosas. Y cuando hablo de la iglesia no me refiero al auditorio Vida, donde alguna vez nos congregamos. ¿Se acuerdan o no del auditorio? Ya ni se acuerdan algunos. Sí, muchos se acuerdan mes a mes, ¿verdad? Para mantener la esperanza de volver a congregarnos allí con sus ofrendas y con el deseo de poder pronto volver, ¿verdad?, a adorar juntos al Señor y
bendecir juntos al Señor y ser edificados. La iglesia es gloriosa.